Hola, ¿qué tal amigos de Universo Fuerte? Yo soy Enrique Romero y pues lo pendiente ahora ya es realidad. Vamos a estar nuevamente con Freddy y vamos a hablar del tema que les habíamos comentado en el podcast anterior, que es la discapacidad. Así que, mi estimado Freddy, dinos por favor qué es lo que vamos a ver, porque igual tenemos varios invitados para que nos los hagas presentar, por favor. Perfecto, ¿qué tal? Muchas gracias, Enrique. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento en que lo vean. Pues sí, como dices, vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual yo considero importante en estos tiempos, que es la discapacidad. Y quiero presentar a algunos amigos que invitamos para esto y que nos digan cuál es su nombre, qué discapacidad tienen y que, sobre todo su nombre y algo que nos quieran contar de rapidito, ¿sale? Y bueno, comencemos con las damas. Grisel, por favor, preséntate. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Grisel Martínez. Tengo 50 años de edad, ya 30 con 20, con ceguera total. Esto fue a causa de desprendimiento de retina por un golpe y bueno, se complicó con diabetes y pues aquí estamos. Ok, ¿a qué te dedicas, Grisel? Yo soy terapeuta muscular y pues estoy ahí en el centro histórico, en la calle de Gante. Los sábados, cuando gusten, ahí los espero. Gracias. Ahora, Steve, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Steve Martínez Molina. Yo tengo 36 años. Soy del Estado de México y yo me dedico a la masoterapia. Trabajo en un hospital. Yo perdí la vista a los 13 años de edad. Siempre tuve problemas de visión, pero a esa edad fue en la que ya perdí totalmente la vista. Y bueno, estuve un tiempo aquí, en casa y después de mi rehabilitación, pues bueno, ya me integré a muchas actividades y eso es lo que les puedo contar por ahorita. Perfecto, muchas gracias, Steve. Bien. Ahora el coach Chamo Perdomo, por favor. Hola, hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Soy Chamo Perdomo y bueno, yo soy ciego adquirido. Me da mucha risa eso, ¿no? Yo adquirí la discapacidad hace 13 años, me dedico a dar clases de canto, soy vocal coach, también doy clases de inglés, vendo mole los domingos y bueno, mi discapacidad fue por depresión y estrés y bueno, ya les estaremos dando detalles por ahí de eso. Buenas noches para todos. Gracias, Chamo. Y ahora, Daniel, por favor. Hola, hola, muy buenas noches. Daniel Flores, 40 años, desprendimiento de retina, presión ocular, hace 7 años aproximadamente. Eh, Vivo en Tijuana, Baja California. Soy auxiliar administrativo en una institución gubernamental, buscando inclusión laboral para personas con discapacidad, llámese visual, auditiva, motriz e intelectual. Y soy orientador, tratando de, como les digo a los usuarios, yo no les soluciono la vida, les ayudo a buscar una solución, orientándolos de acuerdo a sus necesidades. Excelente, Daniel, excelente. Perfecto, pues ahí están, Enrique. Grandes personalidades que tenemos hoy, el día de hoy. Sí, exacto. Pues antes que nada, pues muchas gracias por estar aquí y pues compartir sus experiencias, ¿no? Que ahorita pues me imagino que Freddy va a hacer la introducción sobre el tema para ver de qué va a tratar toda la charla en general. Y pues muchas gracias, sean bienvenidos y espero que se sientan bien. Aquí pueden hablar libremente de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes sientan, así que no se sientan intimidados ni nada por el estilo. Perfecto, Enrique. Bueno, aquí no, quiero que esta plática la escuchemos con mente abierta, con plenamente abierta, con entrega, entréguense a la información y sobre todo desapego, ¿va? ¿Por qué pido esto? Porque cuando yo empecé a escuchar y a entender ciertas cosas y a ponerlas en práctica, fueron cambiando ciertas situaciones en mi vida que yo mismo me generaba. En primer lugar,
cuando nosotros adquirimos una discapacidad, pues se activan ciertos programas en la mente, ciertos programas que vienen ya desde hace muchos años. Y para eso quiero dar esta introducción. Precisamente por eso quiero iniciar también con esta frase que dice: en las mayores adversidades se despiertan talentos que en la comodidad se hubiesen quedado dormidos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a mí en lo personal esta experiencia de la ceguera desde hace 22 años, pues me ha hecho entender y alcanzar cosas y estados emocionales que antes buscaba en las drogas, en el alcohol, en los excesos, en los placeres inmediatos. Y al adquirir esto, he ido entendiendo ciertos procesos evolutivos del ser humano. Entonces, en una ocasión a mí me dijeron que el ser humano es creador por naturaleza, simplemente que no lo recuerda y en muchas ocasiones no lo quiere entender. Y yo honestamente, pues hice las dos cosas. Ni lo quise creer, ni lo quise entender. Pero conforme fue pasando el tiempo, me dediqué a estudiar, a investigar, a buscar información. ¿Por qué? Porque el ser humano está plagado de creencias. Y una creencia es algo que no lo sustenta absolutamente nada. Alguien te lo dijo, lo creímos y listo, ya está. Nunca fue razonado, nunca fue cuestionado, simplemente lo aceptamos y se acabó. Así se forman las creencias. Entonces yo empecé a cuestionarlas. ¿Cómo? Buscando información y poniéndola en práctica. Entonces, la introducción es la siguiente. Para poder entender qué es este concepto de la discapacidad, me gustaría remontarme a la creación del cuerpo o del modelo de cuerpo que tenemos, el cuerpo humano. A veces creemos o nos han hecho creer que pues en otros planetas, en otros mundos no hay vida y que somos los únicos en el infinito cosmos. Entonces yo creo que ya es tiempo de bajarnos de esa nube y abrir los ojos a un panorama diferente, ¿sale? A una información diferente. Hay infinidad de razas, infinidad de vida en todos los mundos. En este plano multidimensional existen razas y seres que crearon este cuerpo, este modelo de cuerpo, ¿sale? Fue como un laboratorio, un experimento que hicieron. ¿Por qué? Porque en este planeta hay muchos minerales y esos minerales querían extraerlos. Y para extraerlos crearon un modelo de cuerpo que pudiese ser funcional, que pudiese ser esclavo. Conforme este cuerpo quedó disponible y vieron que era muy funcional, que era un cuerpo muy bonito, se dieron cuenta otras razas que podría albergar una conciencia. Entonces pactaron con los creadores del modelo del cuerpo y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto. Este modelo me gusta para empezar a insertar una conciencia. Y esta persona dijo, órale, va, me late, ahí está el cuerpo, va, yo lo pongo. Entonces empezaron a insertar un alma para crear una conciencia en el cuerpo humano. ¿Sale? A su vez, al hacer esto, en algún momento se rebelaron ciertos trabajadores de esa empresa. Lo estoy diciendo de esta manera para que lo vayamos entendiendo. Se rebelaron y tomaron el laboratorio, tomaron la granja, vamos a llamarle así. La tomaron, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que éramos unos generadores de energía fabulosos. Éramos unas pilas infinitas, por lo cual tomaron la granja, el laboratorio, pero esa conciencia universal, que podemos llamar universo, podemos llamar Dios, como lo querramos llamar, se dio cuenta también que esto pone el asunto más interesante. ¿Por qué? Porque al insertar una conciencia y estos seres ponernos una energía añadida a la cual le nombraron ego, hacía el asunto más interesante.
le permitía a esta alma desarrollarse a través de las adversidades, a través de olvidar quién era. Entonces esta conciencia, este gran espíritu dijo, hoy va, se va a poner interesante esto, pues va, órale, vamos a dejarlo, ¿vale? Ese fue cómo fue creado el cuerpo humano, ¿va? Entonces, muchos de nosotros tenemos una situación de vida, ya sea que no veamos, que no escuchen, que no hablen o que les falte alguna extremidad del cuerpo. Pero siento que es necesario empezar a involucrar la espiritualidad en esto. Y aclaro, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? No voy a profundizar en esto. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dijeron algo, no trataron de convencerme. Me permitieron que yo lo investigara, que lo pusiera a prueba. Y no hay mejor forma de confirmarlo que experimentándolo, ¿vale? Entonces, dejo esto nada más ahí sobre la mesa. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, ¿vale? Entonces, si nosotros involucramos la espiritualidad en la discapacidad, entonces, cuando crearon el cuerpo, lógico, crearon un cuerpo que no tenía conciencia, simplemente obedecía. ¿Por qué? Porque era su propósito. Cuando nosotros empezamos a adquirir el alma trae un propósito, evolucionar. ¿Y cómo lo iba a lograr? A través de un cuerpo. Y si ese cuerpo llegó con un modelo diferente al de la mayoría, que le faltaba alguna extremidad, algún sentido, algo, era porque el espíritu requería de un modelo así. ¿Para qué? Para poder expandirse, para poder crecer, para poder ser. Entonces, le pusieron discapacidad porque es como cuando nace un niño. Hay que ponerle un nombre para poder identificarlo entre muchos. Y actualmente así se manejan. Tenemos el CURP, tenemos el INE, tenemos un número social para podernos identificar. La palabra discapacidad simplemente categorizó a estas personas que tenían un vehículo diferente. ¿Sale? Entonces, estas personas que le pusieron ese nombre creyeron que éramos incapaces de lograr algo. Somos capaces de hacer lo mismo, simplemente que de una manera diferente, pero lo podemos hacer. Tal vez un poquito más tardado en algunas cuestiones, pero de que se puede, se puede. Entonces, estas personas que lograron o que quisieron ponernos discapacidad, se creyeron perfectos. Y volviendo a la espiritualidad, si yo tengo un alma que quiere evolucionar a través de experimentar la ceguera, ¿qué me hace pensar que mi cuerpo no es perfecto? Es el modelo perfecto que necesita mi alma para poder evolucionar. Eso le da mayor intensidad, mayor proporción de crecimiento a mi alma. Y de hecho, cuando un alma nace y trae un propósito y por error de alguien se altera ese propósito, vamos a suponer que, no sé, Chamo va manejando y choca y adquiere la ceguera, ¿eh? Por poner un ejemplo. En ese momento se le comenta o se le pregunta al alma de Chamo, ¿sabes qué? Tu plan se alteró. Aquí la quieres dejar, reiniciamos de nuevo, no pasa nada, comienzas de nuevo, o le quieres seguir. Y como el alma sabe que esto se va a poner más interesante porque me da más oportunidad de expansión, pues lógico, dijo, pues va, me aviento. ¿Por qué? Porque a pesar del plan que tú traías, ahora añádele que pues ya no ves, o que ya no escuchas, o que ya te falta una pierna, o las dos, o un brazo, o los dos, X. Cualquier discapacidad adquirida. Eso hace más interesante el asunto. Y lógico, te enfrentas con un montón de personas
igual plagados de creencias. ¿Por qué? Porque a mí también me ha tocado que piensan que por el hecho de no ver es uno tonto, es uno estúpido, que no ves, que no sientes, que no sabes, y están pero plenamente equivocados. ¿Por qué? Sencillo. Si a nosotros nos llaman personas con discapacidad por no ver, ¿sale? Ellos también tienen una discapacidad. ¿Por qué? Porque yo utilizo todos mis sentidos para poder guiarme. Ustedes también lo hacen. Y ellos no lo hacen. Simplemente se limitan a ver, pero no sienten. Muchas veces ni escuchan. ¿O cuántas veces nos ha tocado a nosotros como ciegos ir en el metro? Topas con una persona y en ese momento como que despierta a la persona, así como que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sabe si hacerse para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de dormirnos porque dependemos de nuestros sentidos. Entonces, al tener nosotros esta situación de un espíritu en proceso de evolución, es importante saber cómo estamos creando, cómo se crea en la vida. ¿Cómo se crea? A través del pensamiento. El pensamiento genera un sentimiento. El sentimiento genera una emoción. La emoción genera un comportamiento y el comportamiento crea una realidad. ¿Sale? Lo repito. El pensamiento genera un sentimiento, el sentimiento una emoción, la emoción un comportamiento y el comportamiento genera o crea una realidad. Que en esto vamos a poner un 50%. Es una creación colectiva de toda la humanidad o de toda tu familia, para no llevarlos tan lejos, y el otro 50% te pertenece a ti. ¿Va? Entonces, tenemos que observar qué pensamos. Como dijo Daniel, y es muy cierto, yo no les voy a enseñar, no les voy a resolver nada, yo les voy a enseñar cómo encontrar una solución. Y eso es lo más real que podemos hacer, enseñarle a la persona cómo hacerlo. Eso es lo que pretendemos con estos podcasts, derribar la falsa idea de que una persona con discapacidad es incapaz de hacer las cosas. Yo creo que ya ha llegado el momento de dignificar a la persona que tiene un vehículo diferente, nada más. Pero se ha demostrado por mucho que se puede, y se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Sale? Entonces, si yo soy consciente que estoy creando con mis pensamientos, debo de prestar atención a qué vida estoy creando, qué situaciones hay en mi vida externa, porque yo los estoy creando con mis pensamientos. Y muchos dicen, pues, ¿y cómo cambian mis pensamientos? Lo que genera el pensamiento son las creencias. Si quieres cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu creencia. Y esto va para todas las personas con discapacidad que nos estén escuchando en este momento. Si tienes una vida en la que te encuentras con personas que te hacen sentir poco, que no te valoran, que te ignoran, que te violentan, que te humillan, que te mandan por un tubo, observa qué piensas de ti. ¿Qué creencia tienes sobre la discapacidad? ¿Te valoras tú? ¿Te prestas atención tú? ¿Por qué? Porque a veces es bien fácil reclamar a lo exterior, reclamarle a la gente algo que ni siquiera yo me doy. Yo no me escucho, yo no me atiendo, yo no me amo, yo no me quiero, no me reconozco, no me acepto, pero sí le ando pidiendo al mundo exterior que lo haga. Es algo que tiene que terminar. Si queremos tener una vida diferente y crear una vida diferente, tenemos que saber cómo estoy creando mi vida. Y algo que rige eso son las creencias. Y ahí tenemos la chamba, pero sí, chula. ¿Sí? Si tienes una vida cómoda, una vida placentera, observa cómo piensas y eso está creando tu vida y está genial, ahí estás bien. Pero si tienes una vida que ya no te gusta, como me pasaba a mí,
pues tuve que empezar a informarme, o sea, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Y siempre hacía lo mismo, quería cambiar lo exterior, pero jamás volteaba a ver mi interior, que es donde estoy creando yo mi vida. Estoy creando las situaciones que me encuentro. Entonces, si yo quiero que mi vida cambie, tengo que empezar donde debo, que es adentro, en mi interior, en mis creencias. ¿Qué concepto tengo yo de la ceguera? ¿Qué concepto tengo del dinero? ¿Qué concepto tengo de las mujeres? ¿Qué concepto tengo del sexo? ¿Qué concepto tengo de los hijos, de la pareja, de la familia, de los vecinos? Ahí vas a encontrar la respuesta de por qué tienes la vida que tienes. A ellos nunca los vas a cambiar, pero existe algo bien bonito. Te dije, el 50% de la energía que crea te pertenece a ti y el 50% le pertenece a lo, ¿cómo dijimos? A lo colectivo, al colectivo. Pero lo curioso es que si tú te haces cargo de tu 50%, el exterior cambia. ¿Por qué cambia? Porque al momento de yo pensar de esa manera, atraigo a mi vida las experiencias necesarias para fortalecer o reforzar mi creencia. Si yo creo que ser un discapacitado es una desgracia, voy a traer a mi vida personas y situaciones que me lo confirmen. Si yo creo que tener ceguera es pobrecito de mí, pues concedido, voy a traer las condiciones para que me lo confirmen. Pero si yo cambio la creencia sobre el que tener una discapacidad es una oportunidad maravillosa de enriquecerme, ¿por qué? Porque le puedo mostrar al mundo que no hay límites. Le puedo mostrar al mundo que todo es posible si te lo propones. Entonces nosotros no estamos aquí como arrimados. Estamos aquí para demostrarle a la mayoría de seres humanos que cuentan con un modelo de vehículo completo, que tiene sus 4 extremidades, sus sentidos, todo bien. Estamos aquí para mostrarles que las cosas se pueden, si quieres. Y que se quiten de la cabeza que una persona con discapacidad es incapaz. Eso, ahí quiero recalcarlo mucho. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a escuchar algunos testimonios de algunas personas, sobre todo de una chica con la cual convivo, que es importantísimo. Y esto es un tema súper importante porque quiero abarcar no solo a las personas con discapacidad, sino al gobierno, ciencia, a la tecnología. ¿Por qué? Porque a veces piensan que por el hecho de no ver, eres prácticamente pues inservible. En las empresas a veces modifican cosas, el acceso a las personas con sillas de ruedas y todo, pero las personas ciegas están completamente cerrados del cerebro para entender que una persona con ceguera puede hacer lo mismo. Simplemente que se va a tardar tal vez un poquito más, pero se puede. Y la tecnología cada vez nos va apoyando más para poder lograrlo. Pero esto se puede transformar aún más si nosotros, como colectivo de personas con discapacidad, empezamos a dignificarnos a nosotros mismos, a sentirnos dignos de estar aquí, a sentirnos dignos de un buen trabajo, de un reconocimiento, de una aceptación social. Pero si yo me sigo sintiendo el pobrecito, pues va a estar medio menos fácil poder lograrlo. ¿Sale? Por eso les decía que este podcast iba a mover ciertas emociones en las personas que contamos con una situación así llamada discapacidad o que tenemos un vehículo diferente al de la mayoría. ¿Sale? Pero somos capaces porque también tenemos un alma y esa alma tiene un espíritu y ese espíritu es la partícula de Dios que radica en nosotros y se está fortaleciendo a través de nuestras experiencias, se está enriqueciendo con el cómo resolvemos nuestras situaciones. Entonces, ¿cómo les pido que escuchen esta información?
con entrega, apertura y desapego. ¿Sale? Desapegarse de la información que tenían y empezar a cuestionarlo. Y bueno, a ver, ¿qué vida tengo? ¿Qué es de mi vida quiero cambiar? ¿Qué es con lo que me encuentro repetidamente día a día? Y a veces decimos, es que me tropecé con la misma piedra. Pues sí, porque no has entendido lo que esa piedra te quiere enseñar. Hasta que lo aprendas, no la vas a brincar, la vas a quitar. Y vendrán más y más y más, porque lo único constante es la evolución. ¿Y cómo evolucionamos? A través de las experiencias. Pero cuando ya sabemos que es el alma el que se está experimentando y que soy capaz de lograrlo, listo, que vengan. ¿Sale? No sé, ¿qué piensan? ¿Qué piensas, Enrique?